Buenas tardes, ¿cómo les va? Nos encontramos en este video para hacer la resolución del simulacro que se ha dado hace 1 o 2 semanas atrás de matemática para el ingreso de la facultad, en donde lo que vamos a estar haciendo es resolver, además del paso a paso, sino también explicando de dónde surgen ciertos pasos o de dónde se trata de encarar cuando se resuelve este tipo de problemas. Primeramente hay que tener presente que la ecuación que nosotros tenemos acá adelante, que refiere al primer punto, es una ecuación de tipo exponencial, ya que la x se encuentra como exponente. Entonces, como nosotros tenemos que trabajar con ese exponente, tenemos que tener más que presente que cuando nosotros tengamos que trabajar este tipo de ecuaciones, hay que saberse todas las propiedades que tiene las potencias para poder trabajarla. Por ejemplo, dentro de una de las propiedades de la potencia, a ver si ahora sí me lo permite escribir, x, ahí está, que cuando nosotros tengamos algo similar a esto, donde yo tengo un algo que está elevado a su tiempo por otra cosa, donde n y m son valores enteros, eh, ¿qué va a suceder? Que los exponentes se van a multiplicar. ¿Bien? Otra propiedad que es importante, y la de arriba se llama potencia de la potencia, es que cuando nosotros tenemos dos términos que tienen como potencia la misma base, eso significa el mismo número por debajo del exponente, los exponentes o las potencias se van a estar sumando. ¿Bien? Cuando nosotros tengamos una multiplicación entre dos elementos que vienen de la misma base, los exponentes se suman. Y que si nosotros tenemos una división, por lo contrario, los exponentes se restan. Entonces, este tipo de propiedades van a ser más que necesarias a la hora de trabajar todo este tipo de problemas. ¿Bien? A tener presente que cuando nosotros continuemos con el trabajo de análisis de la exponencia, también tenemos que tener presente el concepto de logaritmación. ¿Bien? En la matemática existe el concepto de logaritmo, que es la operación inversa hacia el exponente. Entonces dice así, si yo tengo, eh, si yo tengo, ¿ah? Quiero ver a ver si me permite colocar la doble flecha, o sea, la flecha de la doble implicación, que me indica a mí que cuando yo trabaje con la exponencia, si yo tengo x elevado a la b es igual a, el logaritmo en base a, esto se le llama base a lo que está por debajo del logaritmo, que refiere a cuántas veces se puede llegar a aplicar la raíz, eh, cuántas veces se puede llegar a aplicar la raíz para poder obtener el valor resultante. Entonces, cuando nosotros trabajamos con logaritmo, es exactamente eso. O sea, nos preguntamos a qué número tenemos que elevar otro número para poder obtener el resultado. ¿Bien? Eh, esto es así. Ahora sí. ¿Bien? Entonces, el logaritmo en base a de x es igual a b si solo si a, que es la base, elevado a la b, me da x. Vamos a un ejemplo sencillo para que lo entiendan. Igualmente, el logaritmo no lo vamos a utilizar más que como un artífice por ser la operación contraria a la exponencia. Entonces, si yo dijera cuál es el logaritmo de 8 en base 2, el resultado es 3. ¿Por qué es 3? Y bueno, porque si yo tomo la base, 2, y le elevo a 3, que es el resultado del logaritmo, me devuelve 8, que es el argumento del logaritmo. ¿Por qué hace falta comprender el concepto de logaritmo? Primeramente, porque pueden llegar a aparecer a la hora de llevar a cabo el parcial ecuaciones que sean de tipo logarítmicas, o porque necesitamos del logaritmo al ser la operación inversa, por ser la operación inversa hacia la exponencia. Entonces, si yo tengo logaritmo en base a de x a la n, esa n, que es la potencia que tiene x, pasa a estar delante por una propiedad logarítmica. ¿Bien? O sea, por propio logaritmo, va a pasar a estar adelante. ¿Bien? Entonces, esto va a ser igual a n
por logaritmo en base a de x. Bien. Y otra cosa a tener presente es que si yo pongo un logaritmo, ¿bien? Si yo pongo un logaritmo en la base con respecto al mismo valor como argumento, o sea, si el argumento es la base, el resultado es 1. ¿Por qué el resultado es 1? Y bueno, porque a elevado a la 1 me devuelve a. ¿Bien? Ese es el motivo. Entonces, siempre vamos a trabajar con estas propiedades a la hora de llevar a cabo una ecuación que sea de tipo exponencial. Cuando nosotros tengamos que tener presente una ecuación de tipo logarítmica, que es una operación inversa a la exponencia, vamos a tener que tener presente otras propiedades, las propiedades del logaritmo. En este caso, vamos a utilizar el logaritmo para poder bajar el exponente, debido a que el exponente, al ser la x, al ser una ecuación exponencial, tenemos que dejarla no como exponente, sino como un factor aparte. ¿Bien? Por eso vamos a aplicar estas propiedades que están descritas de este lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a arrancar. Primeramente, como yo tengo una ecuación exponencial, yo lo que voy a buscar dentro de lo posible, como primer paso, es llevar todo a la misma exponencia. Perdón, a la misma base. Llevar todo a la misma base. En nuestro caso, ¿qué base vamos a tener? Miremos los números. Hay que, en este lado, ser ávidos, tener un poco de agilidad mental, como para poder determinar cuál es el número, aunque estamos tan acostumbrados a trabajar con potencias que lo más probable es que lo saquemos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con el 4, el 8, el 16 y el 2. En este caso, la base va a ser el número más chico, que es el 2. ¿Todas son potencias de 2? Sí, en este caso son todas potencias de 2, con lo cual me facilita a mí el trabajo o la tarea. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar cada uno de los números que son potencia de 2 como lo que realmente son. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el 4 se lo puede reescribir como 2 elevado al cuadrado. El 8 se lo puede reescribir como 2 elevado al cubo. El 16 se lo puede reescribir como 2 elevado a la 4. ¿Bien? Y de este otro lado no tenemos nada con lo cual necesitemos trabajar. ¿Bien? Entonces ya llevamos a cabo el primer paso para llevar adelante nuestra ecuación exponencial. El siguiente paso que vamos a tener presente es la aplicación de propiedades de la potencia. ¿Bien? Entonces, en el siguiente paso, vamos a aplicar propiedades de la potencia. Por ejemplo, una propiedad de la potencia que vamos a aplicar ahora es la siguiente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto que yo tengo acá? ¿Qué es esto que yo tengo acá? Acá yo estoy teniendo esta primer propiedad, en donde a mí me determina que, dado un valor que está elevado a una potencia y el valor de esa potencia está elevado a otro exponente teniendo otra potencia, potencias de potencias, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, en el siguiente paso vamos a multiplicar. Profe, pero de un lado tengo X y del otro no. ¿Cómo hago? Simplemente distribuyo. ¿Bien? Entonces, esto que era 2 elevado al cuadrado elevado a la x a la 3, perdón, a x a 3x, va a pasar 2 por 3x, y recordemos cómo era multiplicación polinómica, 2 por 3 son 6. X a la 0 por x, x. Y de este otro lado nos vamos a tener 2 elevado al cubo, y ese 3 que estaba, precaución donde se multiplica. No se va a multiplicar arriba y abajo de la fracción. Acá tenemos una fracción. Tenemos 3x menos 2 sobre x más 3. Precaución porque no se lo distribuye hacia arriba y hacia abajo. Tampoco se lo distribuye directamente hacia abajo. Se lo distribuye con la parte de arriba, porque está el 3 arriba, porque esto es como si tuviera 3 por, y quedase así, ¿bien? Entonces, recordemos que cuando nosotros trabajamos con esto, recordemos cuando nosotros trabajamos con este tipo de ecuaciones, que hay que tener precaución con la potencia, porque al aplicar este tipo de situaciones, suele darse mucho la equivocación de tomar el 3 y multiplicarlo por la parte del denominador, o de distribuirlo de arriba y abajo.
No, esto solamente se aplica hacia la parte de arriba. Entonces, como yo tengo 3 por 3x menos 2 dividido x más 3, al 3 de arriba lo voy a distribuir con x, con 3x menos 2, quedándome ahora sí como resultado, 3 por 3, 9, 2 por 3, 6. Entonces me quedaría 9x menos 6. ¿Bien? ¿Qué va a ser lo próximo que vamos a hacer? Lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Ya tuvimos la posibilidad de aplicar potencia de potencias. Ahora lo que vamos a realizar es trabajar en base a el producto entre potencias de igual base y la división de potencias de igual base. Entonces, en el próximo paso, lo que vamos a hacer, voy a venir acá, voy a traer este término, va a ser unificar todo lo que está del lado izquierdo, o sea, del miembro izquierdo, lo vamos a unificar, ¿bien? ¿Con qué propósito lo vamos a unificar? Y bueno, para tener dos de un lado y dos del otro. Dos de un lado como la base y dos del otro, para ya directamente dejarlo todo listo. Entonces vamos a lo siguiente. Entonces, de este lado me va a quedar 2 elevado a la, tengo 6x por 2 elevado a la 6x por 2 elevado a la 9x menos 6 sobre x más 3. ¿Cómo podemos hacer entonces para aplicar estas propiedades? Bueno, como estamos trabajando con un producto de potencias iguales, los exponentes se van a sumar. Por lo tanto, va a quedar 6x más 9x menos 6 sobre x más 3. Y abajo yo tenía una resta. Entonces, le voy a tener una división. Y para la división entre potencias de igual base, aparece la resta. Entonces, va a figurar ahora el 4. ¿Bien? Y ahora sí, yo ya veo que de un lado de la ecuación, de un miembro de la ecuación del lado izquierdo del igual, tengo 2 elevado a algo, y del lado derecho también 2 elevado a algo. Entonces, primeramente vamos a aplicar la suma de la fracción, que en este caso va a ser polinómica, porque estamos trabajando con una división que tiene un polinomio como denominador, y una vez que nosotros ya tengamos de un lado 2 elevado a algo, 2 elevado a algo, vamos a ver cómo quitar eso, bajar el exponente, y con qué operación matemática lo vamos a llevar a cabo. Con la operación matemática que es inversa a la exponencia, o sea, la logaritmación. ¿Bien? Entonces, el siguiente paso que vamos a tener presente va a ser sumar toda esta fracción. Entonces, cuando yo lo vaya a querer sumar, el primer término, que es 6x, no tiene el denominador común que es x más 3. Entonces va a tener que ser 6x por x más 3 más 9x menos 6 menos 4, de nuevo, por 6x más 3. ¿Bien? En el siguiente paso vamos a trabajar con la distributiva para comenzar a hacer un poco de al acomodo con la parte de la fracción que yo tengo del miembro izquierdo de la operación. 6x al cuadrado, 6 por 3, 18x. Y del otro lado vamos a distribuir con respecto al x más 3, menos 4x, menos 4 por 3, menos 12. Como el último paso, ya después de haber aplicado la distributiva, va a ser directamente sumar todos aquellos que sean los términos semejantes. Recordemos que dos términos son semejantes siempre y cuando respeten la parte literal de cada uno de los monomios. Eso significa que mientras que tenga la x y el exponente al mismo grado, ¿bien? O sea, el mismo numerito de arriba. Yo tengo entonces 6x al cuadrado, 16x es un término que es semejante a 9x, porque ambos tienen x elevado a la 1, y menos 4, que también es el otro término semejante, por lo que yo ahora voy a hacer la suma y la resta simultáneamente. 18 menos 4 me va a dar 14. 14 más 9 me va a dar 23. Entonces, acá va a estar 23x. Y por último, restamos menos 6 menos 12, por ser de igual signo se van a sumar, menos 18. Ahora sí, una vez que nosotros ya trabajamos la posibilidad de poder hacer que se queden igualados con respecto a la base, lo próximo que vamos a tener presente es cómo podemos hacer para bajarlo, aplicando la operación inversa a la exponencia, aplicando la logaritmación. Entonces,
tenemos que tener presente que cuando lo vayamos a trabajar, pese a que sea algo que sepamos cómo se hace y directamente o mentalmente bajemos los exponentes, ya que sabemos que si dos cosas son iguales, de abajo arriba tiene que ser igual, el motivo por el cual se puede llegar a la igualación solamente de los exponentes con respecto a los números es porque se aplica la logaritmación. Entonces, hay que trabajar sí o sí con el concepto de logaritmo y añadir todo dentro del logaritmo. ¿Por qué? Porque de saltearnos este paso, no estaríamos dando a entender que sabemos cómo funciona el logaritmo. Ahí donde tendríamos un gran equívoco. ¿Bien? Ahí donde cometeríamos un error. Entonces, yo voy a colocar de un lado del logaritmo, yo voy a colocar del otro lado del logaritmo, o sea, voy a meter todo lo que estaba en ambos términos en medio de un logaritmo. Sabemos que si yo aplico la misma operación del lado izquierdo que del derecho, la ecuación sigue balanceada, por lo que yo no modifiqué el resultado que me debería dar. Y ahora, aunque trivial, me pregunto, ¿sobre qué base va a trabajarse ese logaritmo? ¿Sobre qué base se va a trabajar? Bueno, se va a trabajar en base a la base que nosotros trabajamos al comienzo. O sea, la base 2. ¿Bien? ¿Yo la puedo poner para cualquier base? Sí, pero me puede llegar a alterar el resultado. Por ejemplo, si yo pusiera la base 4, el logaritmo de 2 en base 4 es un medio. Entonces ya entra a ser confuso. Trabajo el logaritmo en base 2 de 8, de nuevo, en este caso, un tercio. ¿Por qué? Bueno, porque si yo hago 8 elevado a la un tercio, yo voy a obtener finalmente 2, porque la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Entonces, el logaritmo yo lo voy a trabajar en la base, a lo cual llevé todo como base. En este caso, la base va a ser 2. ¿Por qué va a ser 2 la base? Y bueno, para aplicar esta propiedad que está acá, que dice que el logaritmo que tenga como argumento lo mismo que tiene como base, va a dar 1. Porque cualquier cosa eh, elevado a la 1 devuelve la misma cosa. Entonces, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es trabajar con estas propiedades, con estas últimas dos propiedades, en donde lo que vamos a hacer va a ser, primeramente, como hay una propiedad del logaritmo que dice que si en el argumento existe un exponente y ese exponente pasa multiplicando delante, ahora sí yo ya logré quitarme todo este peso porque lo voy a dejar adelante multiplicando la fracción. ¿Bien? Entonces todo esto me va a quedar mucho más sencillo. A ver, permítanme, si lo dejo más prolijo. Ahí está. Bien. Ahora sí, cuando nosotros querramos hacer eso, que es lo que hicimos, fue pasar el exponente hacia adelante como multiplicación, podemos ahora sí aplicar la segunda propiedad, que quiere decir que el logaritmo que tenga como base el mismo número que tiene como argumento, termina valiendo 1. Entonces, si vale 1, 1 por lo que sea, sabemos cómo queda. ¿Bien? O sea, quedaría lo mismo que está como la división fraccionaria que estamos teniendo acá presente. ¿Bien? Entonces, directamente acá lo que va a quedar van a ser las fracciones, porque lo demás se volvió 1. Y ahora sí, finalmente, yo logré tener una ecuación normal porque deja de ser exponencial. Yo no tengo 2 elevado a la tanda. ¿Bien? Entonces, vamos a tener esto presente. ¿Bien? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Cuando nosotros trabajemos con dos fracciones a ambos lados o ambos miembros de la ecuación, vamos a aplicar un dicho que dice, el producto de los medios es igual al producto de los extremos, por lo que en el siguiente paso yo voy a dejar la ecuación sin fracción, ya que voy a multiplicar lo que está como numerador del lado izquierdo del primer miembro con el denominador del segundo miembro. Entonces, de este lado me va a terminar quedando, ¿verdad? De este lado me va a terminar quedando 6x al cuadrado más 23x menos 18 por 2, como toda la parte del lado izquierdo, y del lado derecho me va a quedar 5x menos 3 por x más 3. Y ahora sí, ya esta ecuación se vuelve mucho más sencilla. Lo único que vamos a tener que hacer es
multiplicar por 2 todo. En este caso me va a quedar como 12x al cuadrado más 46x menos 36. Y del lado derecho, aunque pueda parecer un poquito más complicado, vamos a aplicar distributivo. 5x al cuadrado más 5x por 3, 15x, menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por 3, menos 9. Ahora sí, vamos a aprovechar, vamos a hacer la suma, que me va a quedar 12x. Lo que tengo que hacer, ¿qué va a hacer? Llevar todo hacia un mismo lado de la ecuación. Entonces, cuando yo lleve todo hacia un mismo lado de la ecuación, me va a quedar otra ecuación en donde vamos a estar restando cada uno de estos términos que estaba del lado derecho o en la parte del segundo miembro. A ver. Ahí está. Lo vamos a pasar restando. Entonces esto me va a quedar como menos 5x al cuadrado, menos 12x, más 9. Concluyendo así que me va a quedar 12 menos 5 termina... Uy. 12 menos 5 terminaría valiendo 7. Si a 46 le resto 12, me va a terminar quedando en 34, 34x. Y cuando yo haga esta suma, me va a terminar quedando en 25. ¿Bien? Entonces, yo ya obtuve esto, que es una ecuación cuadrática. Esta ecuación que es cuadrática es una ecuación que ustedes ya vienen trabajando y que la forma en la que se debe resolver es por medio de y esa forma en la que se tiene que resolver es por medio de Bhaskara. Bien, permítanme que quiero ver a ver si no he cometido algún equívoco. Quiero corroborar que esté todo bien. Porque los errores son humanos, así que hay que ser comprensivos. ¿Eh? Ah, hice mal la suma. Sí, porque acá hay que restarlo. Entonces acá me quedaría, ahora sí. Cuando yo haga menos 36 más 9, me va a quedar en menos 27. ¿Bien? Sí, mala mía. Casi, casi. Esa ecuación es una ecuación de tipo cuadrática. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene un x al cuadrado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar Bhaskara. ¿Bien? En este paso vamos a aplicar Bhaskara. Entonces lo que vamos a estar trabajando es venir y hacer el reemplazo de cada una de las letras dentro de la ecuación de Bhaskara. Bhaskara es una ecuación que nos permite a nosotros determinar las posibles raíces de una función cuadrática por medio de esta ecuación. Ahí está. ¿Bien? Dice así. Las raíces que tiene una función cuadrática se determinan como menos b. El término de menos b se ve representado como el término lineal, que es el número que acompaña a la x a la 1, que en este caso se transforma en 34. Entonces va a ser menos 34 más menos raíz cuadrada de 34 al cuadrado, menos 4 por a, que es el término que tiene la x al cuadrado, que en este caso va a ser 7, que lo voy a reemplazar arriba y abajo. Y por último, el valor de c, que en este caso es menos 27, que es el término independiente. Bien. Vamos a aprovechar, lo vamos a calcular y les voy a mostrar algo importantísimo que hay que tener presente. ¿Bien? Además de la posible simplificación que vamos a encontrar más adelante, porque yo acá abajo podría teóricamente poder simplificar el 14 con el 34, todavía no, porque tengo el más menos con la raíz, pero lo importante es saber cómo debemos expresar o cómo vamos a encontrar expresado a veces en los parciales, que es una forma de minimizar los valores por medio de la factorización. La factorización, recordemos que es un proceso por el cual, dado un número compuesto, como son estos números, debido a que no son números primos, más 4 plus 7 por 27, cuando nosotros nos encontremos, por ejemplo, con este tipo de raíces, a este tipo de raíces lo que vamos a hacer es factorizarlas. ¿Bien? Al número que nosotros tenemos, que es el 1912,
lo vamos a factorizar. ¿Bien? Se puede simplificar por 2. Entonces acá me quedaría 9. 18 me quedaría 1. 1 y 1, 11. 11 va de 5. Me queda 12. 956. De vuelta va con 2. Entonces, si va con 2, me va a quedar en 4 por 8, me queda 1, quedaría 15, que va de 7 para 14. Con 1 me queda 16, acá va a ir el 8, para hacer 8 por 2, 16. Se puede seguir simplificando por 2, por lo que vuelvo a colocar el 2. Acá va a estar el 2, de 4 dividido 2 da 2. 4 dividido, 4 dividido 7 me va a dar 3, me queda 1. 1, 19, me queda acá un 9. Y ahora, acá es donde va a entrar lo complejo. Hay que corroborar porque yo no lo puedo simplificar por 2, porque el número no es par. ¿Se puede simplificar por 3? Veamos, ¿la suma de las cifras da un múltiplo de 3? No. 2 más 3 son 5, más 9 son 14. 14, se vuelve a sumar sus cifras. 1 más 4 son 5, 5 no es múltiplo de 3. Entonces no lo puedo dividir por 3. ¿Puede ser divisible con respecto a 5? No. No es divisible con respecto a 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Es divisible por 7? Y bueno, habría que hacer una corroboración. ¿Bien? Se tiene que tomar todo el número, sacar la última cifra, multiplicarla por 9, restársela al valor y saber si ahí sí el número es divisible por 7. ¿Bien? No es divisible por 7. No es divisible por 11. Bien, vamos a ir probando un par de casos. No es divisible por 13. Con lo cual, lo más probable es que esta sea, sí, es un número primo. Entonces, al ser un número primo, 239, la forma en la que va a quedar expresa, bueno, esta ecuación, va a quedar como la forma factorizada. ¿Para qué? Porque ya nosotros sabemos factorizar un número. Y sabiendo factorizar un número, podemos dejarlo como si fuera una multiplicación por números primos. Ahí está, así quedaría factorizado. ¿Qué va a suceder ahora? Que esto, hasta cierto punto, podemos extraer un factor. ¿Qué factor podemos extraer? Y tenemos 2 al cubo, con lo cual, como la potencia es mayor al índice de la raíz, recordemos que es raíz cuadrada, entonces tiene raíz como índice 2, por lo menos del 2 al cubo, un 2 se me puede ir. ¿Por qué? Porque esto se puede expresar como 2 al cubo por 2, con lo cual este 2 al cubo sale afuera de la raíz, quedándome simplemente 2. Entonces, si me queda 2 por esta raíz, yo puedo concluir al fin y al cabo con esta resolución. A ver, aprovecho y hago el proceso inverso, voy a multiplicar 2 por 239, me queda 478, y dejarlo así, ¿bien? Y ahora sí, finalmente, antes de responder a la pregunta sobre qué valores satisfacen la ecuación, cuando me toque resolverlo, yo sí voy a poder simplificar siempre y cuando simplifique hacia ambos lados. La simplificación va a tener que ser con respecto al 34, con respecto al 2. Con lo cual, a mí me va a quedar un x1, este x1 en representación de que es la primer raíz, porque esta ecuación tiene 2 raíces, por lo tanto 2 soluciones, y me va a quedar como menos, simplifico, ¿bien? Abajo me va a quedar 7, porque dividí por 2. Y arriba voy a dividir por 2 ambos términos. Menos 34 dividido 2 me da menos 17. Menos 17 menos la raíz cuadrada de 400, bueno, ahí no iba, menos la raíz cuadrada de 478. ¿Bien? Primer solución. Y la segunda solución va a ser lo mismo, nada más que con el signo positivo. Ahí está, fantástico. Y x2 va a terminar valiendo este valor. Bien, no se preocupen si llegan a ver que los ejercicios terminan valiendo algo así. Profe, ¿de dónde sale? De la aplicación de Bhaskara, donde a la raíz, al no ser exacta, se la factoriza tal como lo hicimos en este caso, para ver si se pueden extraer factores. Y si se pueden extraer factores, se lo expresa de este tipo de formas.
Por eso después, si se quiere hacer la simplificación, se puede hacer porque hasta cierto punto es como si se hubiera sacado factor común de 2. ¿Bien? Yo no, si esto no hubiera estado, si ese 2 no hubiera estado, yo puedo hacer la distributiva con respecto a la división para tenerlo en 2 pasos. ¿Bien? Así que este ejercicio en estas raíces podría terminar así, o puede ser inclusive que lo desarrollen más, y que les coloquen así, como -17/7 menos, menos, bueno, menos raíz cuadrada de 478/7, como haciendo una descomposición, ¿bien? Estamos en este caso distribuyendo la división, ¿bien? Pero lo más probable es que si ustedes lo venían trabajando con calculadora, con una cuestión de aproximaciones, van a obtener los valores, ¿bien? Ahí les muestro lo que estaba subido como resolución. Inclusive vemos cómo es que, a ver, lo voy a agrandar para dejarlo. Lo voy a copiar, estos dos términos me lo voy a llevar hacia otra diapositiva. Tanto este como este, como este parte, las reexpresa sacando el factor común de 1 sobre raíz cuadrada de 7. ¿Bien? Y ahora sí, así concluiría. Obviamente se puede hacer con calculadora, pero es para que supiesen de dónde queda esa raíz cuadrada de 478. Queda de hacer la factorización y hacer la extracción de factores de la raíz, que son temas que a esta altura ya deberían haber trabajado. Ahora sí, nos veremos en un próximo video, dentro de lo posible, haciendo alguna resolución con respecto a cómo obtener la inversa de una función no, homográfica en este caso. Muchísimas gracias.